Imagínense la escena. En uno de los puertos europeos, a principios de los años 2000, descargan un contenedor estándar con cerámica china. Procedimiento normal, nada fuera de lo común. Sin embargo, entre el material de empaque, entre macetas y jarrones, se escondía una criatura diminuta del tamaño del pulgar de una persona, que en tan solo 20 años convertiría la industria apícola de todo un continente en un verdadero desastre. Bastó una sola hembra fertilizada para desatar una catástrofe biológica que ahora es prácticamente imposible de detener. Hoy les vamos a contar sobre el avispón asiático y por qué Europa quedó absolutamente indefensa ante este depredador. No olviden suscribirse al canal, viene mucho contenido interesante. El avispón asiático, que en la ciencia lleva el nombre de Vespa velutina nigritorax, proviene de regiones del sudeste asiático. Su hábitat natural se extiende desde territorios chinos hasta tierras indias, donde ha existido durante milenios en armonía con la fauna local de insectos. La apariencia física de este depredador produce una impresión intimidante. La reina hembra crece hasta aproximadamente 30 milímetros de largo. Las obreras son un poco más pequeñas, alrededor de 20 milímetros. La característica más notable, sus patas de color amarillo brillante, por las cuales recibió su segundo nombre, avispón de patas amarillas. La coloración del cuerpo es intensamente oscura, casi negra, con delgadas franjas naranjas en el abdomen. Este patrón sirve como excelente camuflaje durante la caza, especialmente contra la corteza de los árboles y la vegetación. Sin embargo, la verdadera amenaza no está en su tamaño ni en su coloración. El avispón asiático es un cazador increíblemente eficiente, con una táctica única para conseguir alimento. En su hábitat natural caza diversos insectos, pero tiene especial preferencia por las abejas. Las abejas melíferas asiáticas aprendieron a defenderse durante millones de años de evolución, rodeando al avispón y formando una bola viviente a su alrededor, donde la temperatura interior alcanza 47 grados. El avispón muere por sobrecalentamiento crítico del organismo. Las abejas melíferas europeas no tienen ninguna defensa de este tipo. Nunca en su historia evolutiva se encontraron con semejante enemigo, por eso quedaron completamente indefensas. Y en el año 2004, el destino las juntó de la manera más impredecible. La historia de la invasión biológica comenzó en el puerto de Burdeos, ubicado en el suroeste de Francia. Los científicos creen que un contenedor con productos de cerámica de la provincia china de Jiangsu llegó ahí en otoño del 2004. Dentro del empaque, entre paja y separadores de cartón, se refugió al menos una reina fertilizada del avispón asiático. Ella sobrevivió el largo viaje marítimo en estado de letargo invernal. Después de pasar el invierno en suelo francés, en primavera del 2005, la reina salió de su hibernación. Necesitaba encontrar un lugar adecuado para el nido y empezar a poner huevos. Aquí es donde se manifiesta la característica clave que hace a la Vespa velutina tan peligrosa. Tan solo una hembra fertilizada puede fundar una colonia completa. No necesita un grupo de congéneres, no necesita ayudantes para comenzar. Ella empieza todo por su cuenta, construyendo un nido inicial del tamaño aproximado de una nuez. La reina construye personalmente las primeras celdas, con fibras de madera mezcladas con saliva. La primera puesta de huevos se realiza en abril o mayo. Después de varias semanas salen las larvas, que la reina alimenta cazando pequeños insectos. Al inicio del verano aparecen las primeras obreras, hembras pequeñas estériles. Desde ese momento la reina ya no abandona el nido y se concentra completamente en poner huevos. Las obreras toman el control de las labores de construcción, recolección de alimento y defensa de la colonia. El ritmo de crecimiento es impresionante. Una colonia durante la temporada puede poner hasta 15.000 huevos. Para finales del verano, el nido crece hasta 1 metro de altura y 70 centímetros de diámetro. Alberga alrededor de 12.000 celdas. Para comparar, el avispón europeo construye nidos con apenas 3.000 celdas. Las primeras observaciones registradas de Vespa velutina en Francia datan del 2005. Los científicos todavía no entendían la magnitud de la catástrofe que se aproximaba. Parecía un fenómeno local, un caso aislado de penetración de una especie exótica.
pero el avispón ya había iniciado su marcha triunfal. Para el 2009, en la región de Burdeos y departamentos vecinos, ya se contaban varios miles de nidos. La velocidad de dispersión literalmente impactó a los especialistas. El avispón avanzaba a una velocidad de aproximadamente 70, 80 y, según algunos datos, hasta 100 kilómetros anuales. Esta velocidad se explica por un conjunto de factores. Las reinas jóvenes en otoño se dispersan a distancias considerables buscando refugios para hibernar. Pueden recorrer decenas de kilómetros por vuelo propio, fundando en primavera nuevas colonias lejos del nido materno. El ser humano contribuye sin querer a la dispersión. Las reinas frecuentemente hibernan en rincones escondidos, en pilas de leña, muebles de jardín, materiales de construcción. Cuando estos objetos se transportan a grandes distancias, los avispones viajan con ellos, recorriendo cientos de kilómetros en una sola noche. Para finales del 2015, la Vespa velutina había colonizado prácticamente todo el territorio de Francia. Esto significaba que en 11 años, una especie biológica conquistó un país con más de 600.000 kilómetros cuadrados. Francia se convirtió en la base de operaciones para la expansión posterior. Ahora es momento de hablar sobre cómo exactamente el avispón asiático convierte los apiarios en zonas de verdadero desastre. Su táctica de caza se perfeccionó durante millones de años de evolución y funciona con una eficiencia aterradora. El método se llama hawking, que significa planear, quedarse suspendido en el espacio aéreo. Un avispón obrero toma posición en el aire directamente frente a la entrada de la colmena, a unos cuantos centímetros de distancia. Se queda inmóvil suspendido, como una pequeña aeronave, esperando a su presa. En cuanto una abeja sale de la colmena, el avispón ataca como un rayo. Atrapa a la abeja con sus poderosas mandíbulas en pleno vuelo. La mata en cuestión de segundos. Luego corta la cabeza, las alas y el abdomen, dejando únicamente la parte torácica, rica en proteína. Esta bola de proteína, el avispón la transporta a su nido, donde alimentan a las larvas. Durante el día, un avispón obrero puede matar hasta 50 abejas. Imaginen cuando frente a la colmena hay 5, 10, 20 avispones, simultáneamente. Literalmente aniquilan toda la fuerza laboral de la familia de abejas. Las abejas no pueden salir por néctar y polen, porque en la entrada las espera una muerte segura. Quedan encerradas dentro de la colmena, experimentando un estrés colosal. Dejan de recolectar alimento. Las reservas de miel se agotan, las crías pasan hambre, la familia se debilita y finalmente puede morir por completo. Los apicultores franceses dieron la alarma ya para finales de los años 2000. Las pérdidas de familias de abejas, en ciertas regiones, alcanzaron el 30%. Es un daño colosal, especialmente considerando que la apicultura de por sí enfrenta múltiples problemas. El daño económico se calcula en millones de euros cada año. Las abejas no solo producen miel, cumplen una función críticamente importante de polinización de cultivos agrícolas. La reducción de la población de abejas impacta directamente en el rendimiento de frutas, vegetales, plantas oleaginosas. La Vespa velutina no se limita exclusivamente a las abejas. El análisis de ADN en el tracto digestivo de larvas de avispones demostró una diversidad impresionante de víctimas. En su dieta se encontraron abejorros, diversos tipos de avispas, moscas, mariposas. Esta omnivoría hace al avispón asiático aún más peligroso para los ecosistemas naturales. Cambia fácilmente a otros insectos cuando faltan abejas. Desde Francia, la ola de dispersión siguió rodando por el continente. En el 2010, detectaron avispones en España, en los territorios norteños del país, en el País Vasco. Las cordilleras no fueron obstáculo, los avispones cruzaron los Pirineos. En el 2011, encontraron nidos en Portugal y Bélgica. El 2013 trajo hallazgos en Italia. 2014, Alemania. 2015, Suiza. 2016, Reino Unido. La geografía de la conquista se expandía cada año rápidamente. El Reino Unido, con su posición insular, contaba con protección natural, pero los avispones superaron hasta el Canal de la Mancha. Los primeros hallazgos en la isla de Jersey, ubicada muy cerca de la costa francesa, ocurrieron antes, y luego los avispones aparecieron también en la isla británica principal.
Para el 2017, la Vespa velutina se había establecido firmemente en todo el territorio de Francia y activamente colonizaba estados vecinos. El área total conquistada sumó cientos de miles de kilómetros cuadrados. Es curioso que la dispersión no ocurrió de manera uniforme como frente, sino por saltos. El análisis de material genético demostró que la mayor parte de la población de Europa Occidental, aparentemente, provino de una sola invasión, muy probablemente de aquella reina del contenedor del 2004. Esto significa que la diversidad genética de la población europea es extremadamente baja. Todos los millones de avispones en el continente son descendientes de una única hembra. Parecería que esto debería ser vulnerable a la población, pero en la práctica, la baja diversidad genética no impidió la expansión exitosa. En el 2019 los avispones llegaron a las Islas Baleares. En el 2024 se detectaron en Chequia, además a más de 1000 kilómetros de las poblaciones conocidas más cercanas. Esto es claramente resultado de transporte accidental con carga por autopistas. ¿Pero por qué, a pesar de todos los esfuerzos realizados, detener al avispón asiático resultó prácticamente imposible? Las razones son varias y todas se combinan en la tormenta perfecta de una invasión biológica incontrolable. La primera razón está en la biología de reproducción. Como ya se mencionó, basta una reina fertilizada. En otoño, cada nido maduro produce hasta 350 nuevas reinas. Imagínense, un nido da 350 potenciales fundadoras de nuevas colonias. Aunque se logre destruir el 90% de los nidos en una región, el 10% restante liberará miles de reinas. En primavera del año siguiente, la población se recuperará con una facilidad sorprendente. Este poder reproductivo hace al avispón prácticamente invulnerable a los métodos tradicionales de control. La segunda razón está en lo escondidos que están los nidos. La Vespa velutina construye sus nidos alto en las copas de los árboles, usualmente a más de 10 metros de altura, y a veces hasta 25 metros. El nido está camuflado por el follaje. Es difícil notarlo desde el suelo hasta finales de otoño. Cuando el follaje cae, el nido se vuelve visible, pero para ese momento las reinas ya se dispersaron y se refugiaron para hibernar. Destruir un nido vacío no da ningún efecto. Es necesario encontrar y destruir el nido en verano o principios de otoño, pero justo en ese tiempo está bien escondido. Los intentos de usar trampas con cebos demostraron efectividad limitada. Las trampas atraen a las obreras, pero su muerte no afecta críticamente a la colonia. La reina continúa poniendo huevos, nuevas obreras aparecen constantemente. La tercera razón consiste en el área enorme del territorio infestado. Para mediados de los años 2020, los avispones se dispersaron por un territorio de millones de kilómetros cuadrados. Organizar monitoreo completo y destrucción de nidos en esa área es físicamente imposible. Francia gasta millones de euros anualmente en programas de control, pero aunque destruyan decenas de miles de nidos al año, la población no disminuye. Cada año se forman decenas de miles de nidos nuevos, compensando todas las pérdidas. La cuarta razón está relacionada con la idoneidad climática de Europa. El cambio climático solo favorece al avispón asiático. El calentamiento de los meses de invierno aumenta la supervivencia de las reinas hibernando, expande el rango potencial hacia el norte y el este. El modelado demuestra que los territorios climáticamente adecuados para los avispones incluyen no solo Europa occidental, sino también central, e incluso partes de Europa oriental. No existen barreras climáticas naturales que detendrían la dispersión. La quinta razón está en la ausencia de enemigos naturales. En Asia, el avispón asiático tiene enemigos y competidores. En Europa, esos enemigos prácticamente no existen. Las aves europeas no están acostumbradas a cazar avispones grandes y agresivos. La sexta razón consiste en el transporte involuntario por humanos. Como demostró el caso de Chequia, los avispones regularmente se transportan a grandes distancias en camiones de carga, contenedores, trenes. Las reinas hibernando se esconden en rincones y viajan junto con las mercancías. Cada uno de estos transportes accidentales crea un nuevo foco de invasión biológica, evadiendo barreras naturales y acelerando el ritmo de dispersión.
Prevenir completamente estos traslados es imposible. El volumen de transporte de carga en Europa es demasiado enorme. El Reino Unido intenta contener el ataque mediante movilización de la población. Crearon una aplicación móvil especial para smartphones, donde se puede subir la foto de un insecto sospechoso. El sistema, usando inteligencia artificial, reconoce a la vespa velutina con alta precisión. El Servicio Nacional de Combate contra Plagas de Abejas responde rápidamente a los reportes de ciudadanos, sale al lugar, rastrea a los avispones hasta el nido y lo destruye. En el 2023, destruyeron 72 nidos. En el 2024, 43. La disminución del número de nidos encontrados puede parecer un éxito, pero los expertos muestran cautela en las evaluaciones. La tendencia general sigue apuntando hacia arriba, y nadie puede garantizar que el Reino Unido podrá detener el establecimiento de la especie biológica en las islas. En la isla de Jersey, ubicada muy cerca de la costa francesa, la situación ya se salió de control. En el 2023, encontraron 339 nidos. En el 2024, 262. Los apicultores locales y voluntarios reconocen abiertamente que la erradicación, es decir, la exterminación completa de la especie, es imposible. Pasaron a una estrategia de supresión numérica, intentando al menos reducir el daño a los apiarios. La victoria completa es inalcanzable en su posición geográfica. Los científicos estudian posibilidades de control biológico. Se considera la idea de introducir parásitos o patógenos específicos de Asia, pero esto es extremadamente riesgoso. La introducción de un nuevo agente biológico puede causar consecuencias impredecibles para los ecosistemas naturales de Europa. También se investigan trampas de feromonas que atraen específicamente a la vespa velutina. Se desarrollan sistemas de monitoreo automático con cámaras e inteligencia artificial, capaces de detectar avispones en comederos cerca de apiarios. Algunos apicultores instalan redes protectoras frente a las colmenas, reducen las entradas para dificultar la caza de los avispones. Esto da cierto efecto, pero no resuelve el problema por completo. Los avispones simplemente esperan a que la abeja salga más allá de la zona protegida. La gente le teme a los avispones asiáticos, aunque lejos del nido usualmente no muestran agresión. Las picaduras son dolorosas, pero rara vez representan peligro para la vida, excepto en casos de reacción alérgica. Sin embargo, al acercarse al nido, el riesgo de ataque aumenta drásticamente y la defensa de la colonia puede ser feroz. La histeria masiva y el miedo a veces llevan a la destrucción descontrolada de nidos, sin coordinación con las autoridades. Esto crea un problema para el monitoreo. Si la gente destruye nidos por su cuenta, sin informar a especialistas, se pierde información importante sobre la dispersión de la especie biológica. Los programas educativos intentan enseñar a la gente a distinguir al avispón asiático de otras especies, explicar la importancia de reportar los hallazgos, pero el alcance de tales programas es limitado. No todos los residentes de regiones infestadas están informados sobre el problema. Los cambios en el uso de la tierra también favorecen a los avispones. La expansión de masas forestales en algunas regiones de Europa crea más lugares potenciales para ubicar nidos. Simultáneamente, la urbanización crea fuentes ricas de alimento. Las ciudades se convierten en hábitat ideal. La cooperación internacional en la lucha contra la vespa velutina se desarrolla. El intercambio de datos entre países avanza. Se crean bases de datos comunes sobre hallazgos de nidos. Se desarrollan estrategias coordinadas. Pero las barreras políticas y burocráticas ralentizan el proceso. La Unión Europea reconoció al avispón asiático como especie invasora que representa amenaza para la diversidad biológica y la economía. Se asignan recursos para investigación y control, pero la magnitud del problema requiere inversiones mucho mayores. Los modelos climáticos predicen que para mediados de siglo, el rango adecuado para los avispones asiáticos puede expandirse aún más. Escandinavia, los países bálticos, incluso la parte occidental de Rusia, pueden estar bajo amenaza. El avispón continuará su movimiento hacia el norte y el este. Esto significa que el problema solo va a crecer. Más países enfrentarán la invasión biológica, más ecosistemas naturales serán afectados, más pérdidas económicas.
El avispón asiático representa no una molestia temporal, sino un desafío a largo plazo para el manejo ambiental europeo. Todavía no está del todo claro cómo la presencia masiva del avispón asiático afecta a las poblaciones de polinizadores silvestres, a la estructura de los ecosistemas naturales, a las cadenas alimenticias. Algunos estudios muestran que los abejorros, a pesar de que forman parte de la dieta de los avispones, frecuentemente logran evitar el ataque gracias a su maniobrabilidad. Las consecuencias a largo plazo pueden manifestarse durante décadas. La reducción numérica de insectos polinizadores traerá cambios en las comunidades vegetales, lo que afectará a aves, mamíferos, todo el ecosistema natural en conjunto. Los efectos en cascada son difíciles de predecir por adelantado. La historia con el avispón asiático representa una lección sobre qué tan frágil puede ser el equilibrio ecológico. Un solo individuo accidental, que sobrevivió el viaje en un contenedor, en 2 décadas cambió la cara de todo un continente. La globalización del comercio trae no solo beneficios económicos, sino también riesgos biológicos. Anualmente por el mundo se transportan miles de millones de toneladas de carga, y junto con ellas viajan miles de especies de organismos. La mayoría no se adapta, pero algunos, como los avispones, encuentran un nuevo hogar y comienzan una invasión biológica. El control de carga para detectar especies biológicas es extremadamente complejo y costoso. La experiencia del Reino Unido muestra que con acciones oportunas existe la posibilidad de detener la invasión en etapa temprana, pero se requiere vigilancia constante, participación de la población, financiamiento. Basta con relajar el control y la especie biológica puede escaparse de él. Para los apicultores de Europa, el avispón asiático se convirtió en una nueva realidad con la que tienen que convivir. Están aprendiendo a adaptarse, cambian prácticas, instalan protecciones, comparten experiencias. Es una lucha larga, en la que no hay victorias rápidas. Es interesante que en algunas regiones, los depredadores locales empiezan a aprender a cazar avispones. Ciertas especies de aves, por ejemplo, abejarucos dorados y alcaudones, han sido vistos comiendo avispones asiáticos. Posiblemente con el tiempo se forme un nuevo equilibrio ecológico. Pero este es un proceso que requiere décadas, si no siglos. Las abejas europeas no desarrollarán un mecanismo de defensa similar al de las asiáticas en pocas generaciones. La adaptación natural representa un proceso demasiado lento para resolver el problema actual. Las soluciones tecnológicas, como drones para buscar nidos, cámaras térmicas para detectar señales de calor de nidos en copas de árboles, sensores de actividad de insectos, se desarrollan y prueban. Posiblemente se conviertan en un avance en monitoreo y control. Pero cualquier tecnología requiere inversiones, capacitación de personal, infraestructura. No todos los países y regiones pueden permitirse esos gastos. La desigualdad en recursos lleva a desigualdad en la efectividad de la lucha contra la invasión biológica. La historia del avispón asiático en Europa representa un drama de invasión biológica que continúa ante nuestros ojos. De un solo individuo accidental, en el 2004 a millones de depredadores, en todo el continente, en 20 años. La mayoría de los expertos concuerdan en que la erradicación completa de los avispones de Europa ya es imposible. Reducir la población en distritos críticamente importantes, proteger apiarios, entrenar apicultores en métodos de contraataque. Es un recordatorio de que la naturaleza no perdona errores y que las consecuencias de nuestras acciones pueden ser impredecibles e irreversibles. Escriban en los comentarios qué piensan sobre las especies invasoras y si se puede hacer algo para prevenir futuras invasiones biológicas.